Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país. Pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas aquí. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del fin de la era Merkel, el 12º ya, me encanta esa palabra, el 12º episodio, y estoy acá con Raúl Gil Benito. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Todo bien? Muy bien, Franco, 12º, muy bien. Duodécimo. Raúl, bueno, como es el 12º, habíamos quedado que decíamos un episodio cada uno y no me avisaste cuál era el episodio de hoy. ¿Cómo cuál era? O sea, el tema, digo. Te tocaba a ti esta semana decidirlo, Franco, el tema de hoy. Pero yo creía que te tocaba a vos porque esta semana estuvo un poco complicado, te había dicho, ¿te acordás? Bueno, sí, me habías dicho que tenías no sé qué, pero vamos, no sé qué es más importante que este podcast. Bueno, para mí aparte... no sé en dónde... A ver, puede ser que seas la única persona cercana a mí que no se enteró de lo que estuve haciendo toda esta semana, o sea... Esta semana armé un proyecto nuevo. No sé, capaz que estabas muy ocupado viendo cómo Barcelona le ganaba del partido al Dinamo de Kiev, pero... Ni lo vi. El partido, o el robo. Ni vi el partido, ni me he enterado de nada, Franco. No sé qué puede ser más importante que este podcast, aparte del San Lorenzo y tus libros de populismo. No bueno, te lo voy a decir con 2 palabras. A ver. Epidemia Ultra. Epidemia Ultra. Ah, bueno. ¿Y eso qué es? Bueno, era al principio un libro... que publicamos, o que editamos, mejor dicho, con Andreu Jerez el año pasado, sí, pero que se transformó en algo más grande, en un proyecto que tiene intención de divulgar en español todo el conocimiento que existe sobre la cuestión de la derecha radical o de la ultraderecha. Y a partir de ahí, a partir de incorporar todo eso que ya se estudió, todo eso que ya se investigó, todo eso que es tan importante para entender cómo funciona y cómo de alguna manera nos afecta, juntarlo digamos, en este proyecto que nos permita de alguna manera construir respuestas, construir estrategias, construir formas para impedir, digamos, que esta derecha radical siga creciendo. O sea que con esos libros de populismo que te has leído 150 en el último año, los vas a, digamos, traducir al lenguaje coloquial en un formato atractivo y se lo vas a presentar a la gente, más o menos. Sí, sería algo así. O sea, la idea es hacer un proyecto transmedia. Lo que hice esta semana fue dar el primer paso, porque este proyecto tiene diferentes fases y esta primera fase consiste en hacer algo que venía en realidad planeando desde hace tiempo, desde antes de la pandemia, que era un podcast sobre la derecha radical, y el podcast tenía como intención contar lo que pasaba en los diferentes países respecto de la derecha radical, incorporando, digamos, el análisis de los que más saben, de los académicos, de los especialistas, de los periodistas, incluso que trabajan en eso, y a partir de ahí, de alguna manera, como reproducir aquel libro que te decía al principio, pero en formato podcast. El tema es que, bueno, apareció la pandemia y en el encierro, en la cuarentena, dándole vueltas y pensándolo, desarrollé esta idea de hacerlo más grande, de hacer un proyecto transmedia que básicamente lo que busca es, a través de diferentes plataformas, conectar con diferentes públicos siguiendo diferentes lenguajes. Y la primera fase es la que lancé, o la que lanzamos, porque bueno, hablando en serio, Raúl es parte de este proyecto, Raúl es el que lleva toda la comunicación de Epidemia Ultra. Armamos Sí. Mucha comunicación no hay entre nosotros, ¿eh? Nada, broma. Y sacamos esta primera fase. Empezamos con el podcast, que no se trata de un podcast como tal vez
se puede conocer normalmente con una entrevista con alguien, sino que es un podcast narrativo en el cual se intenta contar una historia y a partir de esa historia conocer no solamente lo que pasa con la ultraderecha o la derecha radical en cada país, sino también incorporar conceptos importantes para entenderla. Y bueno, a partir de ahí generar todavía más interés y cumplir con ese objetivo que te decía al principio, que es transmitir lo que ya se escribió, lo que ya se dijo, lo que ya se investigó sobre el tema. Es un proyecto también de formación política, ¿no? Es un formato nuevo. Leía esta mañana justo una entrevista del año 2016 ya, hace 4 años, del presidente de la Landeszentrale für politische Bildung, aquí en Alemania, Thomas Krüger, que decía que había que la formación política no podía quedarse en llegar solo a las personas que ya están interesadas, que esa clientela ya conoce lo que pasa, ya tiene información accesible y continuada de lo que ocurre, y que había que buscar nuevos formatos que, digamos, que se adaptaran a cómo consume la comunicación, sobre todo la gente joven, para poder llegar a otras clientelas, ¿no? Y recordaba un proyecto que hizo con youtubers, una campaña contra la ultraderecha hace ya unos cuantos años, que funcionó muy bien. Y recordaba también unos programas en televisión que hicieron contra el extremismo de derechas en Alemania, ¿no? Entonces me encaja, ¿no?, en esa visión de saltar de los libros, digamos, de la lectura de un texto académico a un formato, un podcast, que la verdad es que está muy de moda porque funciona muy bien, y además hacerlo en un estilo narrativo. Yo tengo la suerte de haber escuchado el primero, como han podido escuchar todos tus oyentes, pero también el segundo, que si no me equivoco saldrá el lunes, ¿no? El martes. El martes, perdón. El martes. Madre mía, el de comunicación, que no sabe ni cuándo salen los podcasts. Perdona, Franco. Y la verdad es que engancha muchísimo el estilo de contarlo, ¿no? Porque en medio de una ficción, que hay partes, digamos, ficcionadas, como una ficción sonora típica de la radio de hace muchos años, entran los contenidos, digamos, académicos o el análisis de lo que ocurre, ¿no?, con expertos en la materia, ¿no? Bien sean académicos, incluso periodistas, y es súper interesante. De hecho, duran unos 40 minutos, pero se te hace corto, te quedan ganas de seguir escuchando sobre ese país, porque no sé si lo has contado, pero son diferentes países, ¿no?, los que vas a hacer el podcast. Sí, hay varios países, pero déjame decirte algo con lo que decías recién, es el desafío de hacer los podcasts y, digamos, de producirlos en general, es que hay que tener como 2 registros de narrativa, ¿no? La narrativa en sí para llamar la atención, para atraer, para que no sea aburrido, para que esos 30, 40 minutos no te pesen, y para que al mismo tiempo exista una transmisión de conocimiento, que se aprenda algo con eso y que no sea solamente entretenimiento. Al contrario, que sea que al final del podcast te quedes con algo, ¿no? Que al final del podcast digas, bueno, aprendí esto o esto que dicen acá nuevo no lo sabía y lo quiero investigar, ¿no? Y eso sería como el mayor logro, como decías de este jefe de la Bundeszentrale für politische Bildung, que conseguir que ese público al que no llegás normalmente pueda de alguna manera mostrarse interesado y a partir de ahí generar un cambio, ¿no? Sí, efectivamente vamos a hacer, en principio son 10 países, esta primera temporada la limitamos a 10 episodios, ya pasó España, ya va a pasar ahora el martes sale el de Bélgica, y va a haber varios más, no sé si decírtelos todos ahora, porque incluso hay alguno que está por definirse, pero la idea es un poco dar un panorama no solamente de Europa, sino de otros lugares. Por ejemplo, va a estar Brasil, obviamente. Van a haber países que, entre comillas, se pueden considerar raros porque tal vez no hablamos de eso en relación a la derecha radical, como puede ser, por ejemplo, Costa Rica. Y otros países importantes, además de Europa, Francia, Hungría, por ejemplo, claramente, o Italia, sino también India, ¿no? Que tiene un gobierno con el nacionalismo hindú que claramente tiene estas características de derecha radical. Entonces, el podcast intenta dar un panorama general, además de transmitir esas
estos conceptos que decía antes de cómo está el tema de la derecha radical o de la ultraderecha en Europa, en el mundo, y a partir de ahí cobra sentido el nombre, ¿no? Y cabe destacar que el nombre está pensado desde antes de la pandemia y que, bueno, se dio que no se pudo empezar antes, no se pudo empezar como teníamos pensado hacerlo en abril y decidimos mantener el nombre pese a lo que pasó después. Y a partir de ahí, bueno, seguir trabajando. Y eso es lo que tenemos ahora. Claro, el tema es, por ejemplo, bueno, obviamente es una evolución del libro, ¿no? Porque va más allá en el formato y también en el contenido. Pero, por ejemplo, yo he escuchado el de España y obviamente, pues de Vox tengo una idea hecha porque, bueno, conozco el fenómeno, lo he estudiado, hemos hablado mucho de él. Pero de Bélgica, a pesar de que yo tuve una experiencia corta, intensa y a veces desagradable en el Parlamento Europeo y estuve allí viviendo en Bruselas y conozco bien la dicotomía entre Flandes y Valonia, he aprendido muchísimo con el podcast de Bélgica, ¿no? O sea, me dieron ganas ayer de estudiar sobre lo que se cuenta en ese podcast. No quiero, digamos, hacer spoilers, pero es interesantísimo y también me gusta que estés buscando pues académicos o periodistas o personas expertas en los diferentes países de habla hispana para darles a ellos también un reconocimiento por el trabajo que hacen, pero también un canal a través del que difundir esos conocimientos en su propia lengua, ¿no? Sí, que también les será mucho más fácil que hacerlo en la lengua, en flamenco, claro, o en francés, ¿no? En este caso. Es que ahí también tiene sentido el proyecto en dos niveles también. Es decir, lo que decíamos al principio de divulgar lo que se sabe tiene que ver con una cierta distancia que pueda existir en lo que se publica en el mundo académico, como puede ser un paper en una revista indexada, etcétera, o en un libro de estos que escriben 10, 20 académicos que saben un montón del tema y que cuesta 89 euros, por ejemplo, y no estoy exagerando, puede costar más incluso, que están en las bibliotecas y que, bueno, mucha gente no tiene ni tiempo ni sabe siquiera que se escribe eso, y además en un lenguaje que muchas veces, bueno, tiene que ver con la lógica académica y no está ni bien ni mal, es propia de ese mundo. Pero el segundo nivel de esta transmisión que tiene que reforzarse o que tiene que cambiar es el tema del idioma. La mayoría de la producción académica, de la literatura sobre derecha radical, y la más importante, está en inglés, ¿no? Y claro, bueno, muchos sabemos inglés, podemos hablarlo, podemos entenderlo, pero el segundo nivel que tenemos que tener en cuenta y para el cual existe este proyecto de divulgar, no es solamente el de la academia y la sociedad, sino también es el del idioma, ¿no? Porque hay mucha gente que no maneja el idioma inglés o que tal vez no lo maneja a nivel académico, y la mayoría, la mayor parte de los estudios, de los trabajos que se publican sobre derecha radical, están en inglés. Entonces, bajarlo o cambiarlo, mejor dicho, traducirlo, mostrarlo en otro idioma, en este caso en español, lo que hace es también acercárselo a millones de personas. No digo que millones van a escuchar el podcast, tal vez sí, quién sabe. Pero a lo que voy es que es todo un mundo que está ajeno, tal vez, por una cuestión de barrera idiomática, de lo que pasa, de lo que se investiga sobre la derecha radical. No solamente en general, digamos, los casos más conocidos, que pueden ser los europeos, sino también en otros lugares del mundo, donde no sé cuánta gente sabe lo que pasa, por ejemplo, en India. E India es uno de los países más poblados del mundo, digamos. No es el partido que maneja Narendra Modi, que es el líder de este nacionalismo hindú de corte de derecha radical, es el partido más grande del mundo en términos de cantidad de afiliados. Simplemente, bueno, pues, porque la India es uno de los países con más población del mundo. Entonces, en este sentido, el proyecto no solamente acerca a la academia, sino que también te acerca a lo que está escrito en otros idiomas, especialmente en inglés. Y lo importante para mí, como dices, estos papers que se escriben en inglés, pues lo leen los frikis de la academia y que está genial, pero no sale de ahí, ¿no? De ese círculo bastante cerrado. Cuando sale, digamos, sale a través de alguna difusión en algún medio de comunicación, o cuando invitan a un académico a la televisión, que le dan 30 segundos y no le da tiempo a explicarse, porque a veces no tienen esa capacidad para comunicar, pero sobre todo muchas veces se difunde ese contenido a través de los medios y en la mayoría de las ocasiones se caen los marcos de la ultraderecha para contarlo, ¿no? Y para mí, uno de los grandes cosas a destacar de este proyecto
es que por ahora los 2 podcasts que he escuchado son los primeros análisis sobre la ultraderecha que se realizan sin caer en ninguno de sus marcos. No solo sin caer en ninguno de sus marcos, sino desmontando muchos de sus marcos, ¿no? Y para mí eso es fundamental. Yo que soy un enfermo de los marcos, desde que, como tú también, pues leímos a Lakoff, o Lakoff, como quieras decirlo, o sea, me pongo muy nervioso cuando veo caer constantemente a personas, digamos, que se dicen inteligentes y que yo considero inteligentes y que saben de qué va esto en los marcos de la ultraderecha. Pero para mí... Para el que no escuchó, creo que el primer episodio del Fin de la Era Merkel o no leyó nunca a Lakoff o a nada relativo, ¿qué son los marcos? Corto, conciso. Bueno, los marcos son la manera en que se comunican unas ideas, marcándolo en un mensaje que es una manera de interpretar esa idea, ¿no? Es la manera en que tú transmites esa idea, pues ligada a símbolos o digamos a tus valores, pero claro, la forma en que la transmites, ese marco, al receptor le hace entender la idea de una manera concreta, que es la que tú quieres. Claro. Y el discutir en esos marcos de la ultraderecha, lo único que hace es forzarlos, ¿no? O sea, es tremendo. Lo veíamos de actualidad completamente esta semana, las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Aunque nos vamos un poco lejos, pero es interesante. Sale Trump a dar una rueda de prensa diciendo que ha ganado y todos los medios reproducen en titulares, los titulares de las portadas de los periódicos y de los medios es Trump dice que ha ganado, ¿no? O sea, el titular tiene que ser no se ha contado, todavía está el escrutinio haciéndose y ya está. O sea, ese es el hecho, ¿no? Y hay que contar los votos. Y yo creo que estos días, mira, yo no tengo gran simpatía por Joe Biden, aunque creo que este debate eterno de los candidatos del Partido Demócrata, de Bernie Sanders, de Clinton, de Joe Biden y tal, bueno, es para otro podcast. Pero no tengo mucha simpatía tampoco por él, pero esta semana da una lección de cómo enmarcar un asunto tan delicado como es este, ¿no? Llevando los mensajes a valores supremos de la democracia, ¿no? O sea, ni yo ni Trump deciden quién es el presidente de los Estados Unidos, lo deciden los electores con su voto. Hay que contar todos los votos, hasta que no se cuenten todos los votos, la elección no ha terminado. O sea, como saliendo, porque podía discutirle a Trump, decirle, no has ganado porque faltan... No discutas. Claro. Y ha salido del marco de Trump y ha creado el suyo propio. Y yo creo que de manera muy inteligente, lanzando mensajes muy positivos y creo que digamos que está entrando bien. Por cierto, se están todavía contando, bueno, como sabe todo el mundo, los votos en algunos estados que están sin decidir, pero parece que se aclara, ¿no? la situación y que Joe Biden será presidente. Veremos a ver cómo hace el traspaso de poderes Donald Trump, ¿no? Pero luego hablamos seguramente de estas elecciones, porque quería preguntarte cosas sobre el papel de las redes sociales. Pero bueno, volviendo al tema de... Pero déjame decir una cosa sobre lo que estás diciendo y sobre Alemania, ¿no? También para hablar un poco de este país. Esto que vos comentás de lograr transmitir un tema por digamos, a través del marco interpretativo que le conviene a un partido o a otro, es una victoria política. Y esto es lo que ha logrado en muchas ocasiones el partido de derecha radical en Alemania, el partido Alternative für Deutschland, ¿no? Que justamente el gran logro que tiene para poder después obtener 6 millones de votos hace casi 4 años, hace 3 años, es el de poder dominar no solamente la agenda, ¿no? Porque uno a veces repite esa idea, ¿no? De que manejan la agenda, y claro, manejan los temas porque hablan de migración y hablan de determinados temas que pareciera que son los que ellos ponen, pero lo importante no es que estén esos temas, lo importante es que esos temas se hablan en los términos, es decir, en los marcos en los que a esa derecha radical les conviene. Entonces se habla de migración en términos de inseguridad, por ejemplo, y no se habla en otros términos. Vos sabés mucho de migración y no se trata de una cuestión de criminales o de etcétera, y ahí diciéndolo, justamente hago lo que estamos diciendo, que es caer en el marco, ¿no? Es relacionar una palabra con otra y ponerla, digamos,
forzar, digamos, esa relación, que es absolutamente artificial. Pero a lo que iba es que el gran éxito de este partido y de otros partidos como el de Alemania, el de la derecha, la ultraderecha alemana, es el de poder imponer los marcos, ¿no? Y el marco usual de estos partidos o de estos movimientos es el de la amenaza latente, ¿no? Es este de decirte constantemente que hay un peligro que está por pasar y que lo tenés delante de tu cara y que nadie se da cuenta, solo ellos, y que a partir de ese peligro que está por suceder, ellos tienen digamos, las ideas y los mensajes que reproducen, ¿no? Que en algún punto se aprovechan de romper con un montón de consensos, con un montón, digamos, de límites que tiene cualquier sociedad a la hora de hablar de determinadas ideas y, bueno, llevándolo a lo que seguramente ibas a comentar que escuchamos hoy de un líder de esta far right, ¿no? De esta derecha radical o extrema derecha ya americana, diciendo, bueno, vamos a cortarle la cabeza al jefe del FBI para dar un ejemplo, ¿no? Es tremendo porque, o sea, obviamente ha habido una reacción ante eso. El otro día, por ejemplo, habían creado un grupo en Facebook se llamaba que paren el Stop the Steal, ¿no? Para hacer el robo, ¿no? De las elecciones. Y estaban entrando 1.000 personas por minuto en ese grupo de Facebook, uniéndose a ese grupo de Facebook. Imagínate. Claro, Facebook lo cerró, a Bannon le han cerrado la cuenta de Twitter y la de YouTube por decir semejante salvajada. El papel de Twitter estos días está siendo también muy debatido, ¿no? Digamos, advirtiendo a los usuarios de que lo que está diciendo tal dirigente político no es cierto, o no se puede verificar, o no ha sucedido, o es directamente una mentira. Y vi el otro día una cosa que me pareció interesante, que no se podía dar like a un tweet que infringía esa norma. Con lo cual, parabas de alguna manera la difusión, ¿no? La amplificación. La Verbreitung, iba a decir, Franco. La amplificación, sí. Ya pienso en alemán. Sí. Y me pareció muy interesante, pero claro, cuando Facebook, Twitter o YouTube toman este tipo de decisiones, obviamente hay personas que le parece que está mal, que sean ellos quienes decidan qué se puede decir o qué no. Bueno, este es un debate que vamos a tener en los próximos años, que se ha disparado en esta semana, porque es una locura. O sea, las televisiones norteamericanas ayer por la noche en el discurso de Trump desconectaron del discurso de Trump para decir que lo que está una concretamente dijo: una vez más tenemos que desconectar al presidente de los Estados Unidos y una vez más tenemos que llevarle la contraria al presidente de los Estados Unidos porque lo que está diciendo es falso. Entonces, el papel de los medios y el papel de las redes sociales, que lo hemos criticado muchísimo todos estos años porque han sido difusores sin ningún tipo de pudor de la propaganda ultraderechista, de las mentiras también y del discurso del odio, pues igual parece que están reflexionando sobre ello y empezando a actuar. Y creo que es clave porque el otro día te escuché en una entrevista en la Deutsche Welle, creo que era, que sin las redes sociales el fenómeno de la ultraderecha no sería como es, y eso es obvio. Sí, eso es algo que analizamos con Andreu Jerez, ¿no? Déjame mencionar a nuestro amigo, creador, digamos, simbólico, se podría decir, del nombre de este podcast, ¿no? El fin de la era Merkel. Y con Andreu escribimos Factor AfD en 2017, que es un libro sobre exclusivamente la derecha radical en Alemania. Y uno de los capítulos toca este tema, ¿no? Digamos, de cómo las redes sociales permiten que se generen las condiciones para que el discurso de estas personas se pueda, como decías antes en alemán, sich verbreiten, ¿no? Que significa amplificar, que pueda ir más allá de las mentes y, digamos, de los ideólogos, de los que sí están convencidos de eso, que puede ser 4, 5, 6% de la población, ponele más, pero no el 30 y pico como es la cantidad de votos a Marine Le Pen en Francia, o no el 30% que reúnen las dos derechas radicales que existen en Bélgica, ¿no? Es menos que eso. Lo que pasa es que lo que logran es transmitir a través de esos marcos, de todo esto que estamos hablando, diferentes mensajes que permiten de alguna manera satisfacer la necesidad que tenemos todos, por una cuestión biológica, de tener seguridad, de sentirnos sin miedo. O de alguna manera de responder a un miedo que puede ser artificial o no, pero que está ahí y lo sentimos. Y de ahí viene
el poder de las redes sociales, el poder para difundir esos mensajes, el poder, por ejemplo, para difundir las teorías conspirativas, que no son más que respuestas a ciertas inseguridades o respuestas a que queremos escuchar para tener diferentes visiones de un tema sobre el cual nos sentimos inseguros, porque no confiamos, por la razón que sea. Y estos partidos lo aprovechan cuando hablan del clima, lo aprovechan cuando hablan del virus, del COVID-19, y ahora, bueno, el caso de Donald Trump lo aprovecha para escenificar una supuesta, digamos, un supuesto ataque a la democracia. Claro, que justamente es el que él está realizando. Claro, decías en esa entrevista otra cosa que me pareció muy interesante y que tienes toda la razón, que no solo eso, es que esas personas que piensan así y que leen que otras muchas personas piensan igual, ya no se sienten solas y creen que esto tiene sentido, que tiene un sentido su batalla, ¿no?, por esas ideas, sí. y que se juntan y que se agrupan y que forman una comunidad y que se protegen unos a otros y que pertenecen, ¿no? Porque esas son las dos claves de la comunidad, ¿no? El sentirse protegido y el sentirse que pertenece uno a algo. Y ese grupo de Facebook que se creó el otro día para denunciar un fraude electoral que solo está en sus cabezas, que se llenaba de gente, de 1.000 personas por minuto, responde a eso, ¿no? Al decir, no soy yo solo que estoy ahí en mi casa de no sé qué pueblo de Arizona que pienso esto, es que hay millones de personas que lo piensan y bueno, no hay más que ver, ¿no?, el resultado también que ha tenido Donald Trump, que como decía el otro día Antonio Gutiérrez Rubí, pues no es un accidente ya, ¿no? Es claro. Quiero decir, es algo instalado en la sociedad norteamericana e instalado en el Partido Republicano. Estoy viendo que en las últimas horas algunos dirigentes del Partido Republicano se están distanciando de la performance de Trump, pero bueno, tienen un problema gordo delante, ¿no? Y también la sociedad norteamericana, obvio. Sí, y para cerrar esta parte, ¿no?, de las redes sociales y del impacto, ¿no? Ojo con creer que el problema es Facebook o Twitter y se acabó. Claro que son parte del problema. Y tampoco creer que son solo los medios y se acabó, porque claro que son parte del problema, pero hay cosas, entre comillas, subterráneas que tal vez no le prestamos atención y que tienen mucho que ver con esa retroalimentación, con la generación de un mundo, te diría casi una dimensión paralela donde tiene sentido decir cualquier cosa sobre cualquiera, ¿no? Digamos, atacar al inmigrante o decir cosas racistas sin ningún tipo de filtro, ¿no? Las más racistas que se te puedan ocurrir, comparables a los discursos nacionalsocialistas. Hay un libro muy bueno que se lo recomiendo para los que lean alemán, que se llama, lo estoy viendo ahora, Las redes de las nuevas derechas, Die Netzwerken der Neuen Rechten. Es un libro de Fuchs y Middelhoff, dos periodistas jóvenes de aquí de Alemania, que escriben sobre cómo se relaciona, escriben sobre todo el sistema de medios paralelo que tiene la derecha radical, especialmente en Alemania, pero también que se hace, digamos, que tiene connotación internacional. Y también escriben de algo que me llama mucho la atención, que tiene que ver con los foros que existen dentro de los juegos online, ¿no? Los juegos de video online, donde se forman grupos, ¿no?, que supuestamente están ahí para discutir, bueno, cómo hacemos con este juego, cómo pasamos tal nivel, qué sé yo soy muy viejo, no sé ni cuál es el lenguaje ahora, pero digamos como que existe una comunidad alrededor de un juego X, y dentro de esas comunidades existen de alguna manera elementos infiltrados, personas, incluso organizados, que transmiten ideas de este tipo a mucha gente, especialmente jóvenes que están jugando con esto. Hay gente adulta también, no quiero limitarlo, pero sí que existe una difusión del pensamiento, por ejemplo, de que el mundo está en peligro por los migrantes o que el mundo está en peligro por no sé qué cosa, y eso se discute en esos grupos, en el marco de un videojuego, digamos, por fuera de la mirada de todos nosotros, ¿no? Y eso sucede y tiene mucho impacto, y son grupos con 1.000, 2.000, 3.000 personas que están discutiendo sobre eso, están intercambiando, se están retroalimentando, y después de pronto, plum, pasa lo que pasó en Hanau, que es este atentado de febrero de este año, donde un loco, a una persona que estaba fuera de sus cabales, sale con un arma y mata a 9 personas, o 12, no me acuerdo si eran 9 o 12, pero los asesina a sangre fría, sin ningún tipo de problema, muy cerca de Frankfurt, ¿no? Entonces, esa
ese elemento subterráneo también existe y eso también hace que Claro. las derechas radicales se transformen en un problema real a nivel ya de impacto, ¿no? En nuestra vida. No, y eso habla de cómo, cómo de inteligentemente entienden el mundo y cómo saben utilizar las herramientas que les pone a disposición los avances tecnológicos o los cambios, digamos, de los productos de consumo, porque obviamente los videojuegos es una industria potentísima. Claro. Todo el mundo, quiero decir, una gran mayoría de jóvenes usan eso y es el canal por con el que juegan, con el que compiten, con el que se relacionan con sus amigos, con el que se emocionan y con el que también les llega ese tipo de inputs, ¿no? Ese claro, tipo y hasta qué punto información. se puede controlar eso, ¿no? Vos decías recién, bueno, Twitter prohibió tal cosa, borró tal tweet, lo que sea, pero el volumen de información y de discusión es tan grande que no me imagino cómo sería posible poder controlarlo todo. Entonces yo creo que va por otro lado, ¿no? Pero te iba a decir algo que estabas mencionando y que no lo dije, pero es muy importante, ¿no? Que es, por ejemplo, el impacto, o mejor dicho, la penetración que tienen estos partidos en las redes sociales como TikTok, ¿no? Que va directo a los más jóvenes. Vos conocés el caso mejor que yo, tal vez. Sí. Yo, bueno, aquí en casa hay una niña de 11 años que usa TikTok y, bueno, obviamente ahí hay de todo, ¿no? O sea, es imposible que en una red social en la que usuarios publican vídeos, digamos, sin ningún filtro, no puedas encontrarte de todo. Hay cosas que están divertidas y otras cosas que son infumables, ¿no? Y claro, ¿cómo controlas eso con los niños, ¿no? Que muchas veces si ven algo que les sorprende, igual ni te lo van a contar, ¿no? Claro. Es complicado. Entonces, son muchísimos campos de batalla. Claro, Franco. y Ese creo es el resumen, ¿no? Sí, para resumir, déjame decir que, como decía antes, no creo que eso pueda ser controlable. Obviamente que hay cosas que sí, ¿no? Esto que vos mencionabas de Donald Trump diciendo este tipo de cosas, sí. Pero hay otras que no son controlables, entonces, ¿cómo lo encarás? Y yo creo que ahí hay que tomar justamente la idea, al menos en términos abstractos, pero la idea esta de la organización que mencionaste hace un rato, la Bundeszentrale für politische Bildung. Esa es una organización que crea Alemania después, después de su fundación como República Federal, después de la Segunda Guerra Mundial, para que justamente nunca más pase algo como lo que pasó, la tragedia y digamos, el horror del nacionalsocialismo. Y para eso dijeron, bueno, la única forma de que esto no vuelva a pasar es educación, transmisión de conocimiento. Y ese es el espíritu de este proyecto, que tiene un elemento académico de análisis, de conocimiento del tema, de profundizarlo, y tiene otro, de alguna manera, otro pilar que es justamente generar un pensamiento crítico sobre esto y eventualmente que todavía más gente pueda entender cómo funciona esto y por eso no dejarse manipular, no dejarse instrumentalizar hacia esos fines. De eso y además, cuanto antes en las edades más tempranas empieza mejor. Ahora que estábamos hablando de TikTok, me acuerdo de un día que vino Nico, que es la niña de 11 años que usa TikTok, a contarnos que había visto unos vídeos de tiktokeros troleando a Trump, ¿no? O sea, ella entiende perfectamente de qué va eso. O sea, y ven a Trump en la televisión y saben de que obviamente en su familia escuchan lo que escuchan. Quiero decir, si vivieran en una familia con ideología de ultraderecha sería de otra manera, ¿no? Pero también obviamente el entorno familiar es importante, obviamente lo que pasa en el colegio, que en el colegio les eduquen esos valores, que puedan tener acceso a este tipo de formatos. A mí me encantaría que Epidemia Ultra en alguna de sus fases pues difundiera contenido, por ejemplo, en TikTok también, porque me parece un público muy relevante para crear ciudadanos bien formados políticamente para el futuro, ¿no? Y es como te decía, es un campo de batalla tan amplio que este nuevo empeño, como lo llamo yo, quijotesco por tu parte, ¿no? El decir que, bueno, cuentas con apoyos de mucha gente importante como la revista Anfibia en Argentina o bueno, todos los académicos y periodistas que vas a ir entrevistando para los podcasts, pero es un poco raro, Franco, pensar que siendo conscientes de la amenaza que supone, ¿no? Que, digamos, ahora mismo tenemos una crisis sanitaria y económica, ¿no? Que esperemos que cuando haya una vacuna y se pueda
vacunar todo el mundo, digamos, pues estemos mejor. Hay una crisis climática, que no estamos olvidando de ella por el coronavirus, pero hay una crisis también con el aumento, el crecimiento de la derecha radical, de la ultraderecha por todo el mundo, y que quiere implantar unos valores que no son los mayoritarios y que lo que proponen es destruir la sociedad que conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que ante eso no haya instituciones, empresas privadas, fundaciones, asociaciones invirtiendo todos los recursos del mundo en combatir eso, ¿no? Sin embargo, pues tú, ahí desde tu casa en un pueblo de Baviera, con tu estudio, que ya pareces la cadena SER, y con la ayuda de 4 personas o 5, no sé cuántas, te dispones a lanzar este proyecto, que de este debería haber 1000 proyectos como este. Ojalá, ¿no? En algún momento. No sé ¿dónde esperas llegar con este proyecto? ¿Crees que puede ser, digamos, el caballo de Troya, que luego genere, digamos, otro tipo de proyecto? Porque yo me canso, de verdad, Franco, me canso, y me indigno otra vez de escuchar siempre a los dirigentes políticos, a los responsables públicos hablar de esto, del peligro, y luego, en realidad, ¿qué estamos haciendo para combatirlo? Es más, muchas veces estamos haciendo lo contrario, porque en España pasa que has tenido el primer capítulo de Vox. A los partidos de izquierda o de centro izquierda, el PSOE y Podemos, les interesa confrontar con Vox y que Vox crezca. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido, digamos, en cuanto a tus valores? Les interesa electoralmente, pero ¿te interesa como país, te interesa como sociedad que un partido de ultraderecha tenga el 15 o el 20% de los votos? ¿Te interesa electoralmente porque le quita votos a tu contrincante directo, que es la derecha, digamos, moderada? En este caso en España no lo es, pero debería serlo. Entonces, también se contribuye muchas veces desde posiciones moderadas o progresistas a inflar a la ultraderecha por obtener un rendimiento electoral a corto plazo que es fatal para el país, ¿no? o para el mundo. Y yo con eso me indigno muchísimo, que en lugar de estas organizaciones, digamos, progresistas, estar combatiendo con unas armas adecuadas a la ultraderecha, no solo no lo estén haciendo, sino que a veces también estén inflando el saco electoral de la derecha radical, ¿no? Sí, las estrategias políticas de algunos partidos en ese sentido a veces son contraproducentes, pero lo importante creo que, y es de alguna manera la idea de este proyecto, es apostar por la educación, apostar por difundir el conocimiento, por mostrar lo que ya existe, por brindar herramientas para que se pueda analizar diferentes temas de manera más justa, ¿no? Teniendo más información y no dejándose manipular o no dejándose dominar a veces por determinadas emociones. Y en ese sentido también no solamente mirar lo que dice la derecha radical, que sería, digamos, como el lado que alimenta, sino también el otro lado, el output, ¿no? El lado, digamos, de la demanda, el lado de personas que sí votan estos partidos y que algo están expresando con ese voto, y que tenemos que entender por qué Donald Trump está a punto, al borde de ganar, digamos, o peleando la elección, por qué otros partidos similares tienen esa cantidad de votos, millones de votos. Ahí hay algo para comprender, ¿no? En esos electorados. Y eso hay que trabajarlo. Tuiteaba Guillermo Fernández, que sale en el capítulo que está en el proyecto también, y sale en el capítulo de Vox, como experto que es en el tema. Decía que desde Weber a Spinoza, la forma de afrontar estos temas para mí es no reírse del comportamiento de la gente, no despreciarlo, sino tratar de comprenderlo, ¿no? Y aquí muchas veces se ha optado por reírse o mira estos frikis o tal. Eso no lleva a nada. No lleva a nada, está demostrado. Es más, le refuerza en su posición. Y lo que hay que tratar es de comprender por qué la mitad de los ciudadanos de Norteamérica quieren a un presidente que es capaz de poner en riesgo la democracia de su país. Sí. Eso es lo que hay que entender. Claro, bueno, por eso... ¿qué escuchan ellos de Trump? ¿O qué ven ellos cuando interpretan determinadas situaciones, fenómenos, cuando ellos se sienten tal vez perdedores de un sistema, ¿no? Y tienen esa necesidad de salir a votar a partidos como ese? En Alemania lo hablamos muchas veces, ¿no? El tema de los perdedores de la reunificación en el este, que de cierta manera refuerzan a la ultraderecha de Alemania. Entonces, eso es lo que busca este trabajo. Empieza
Empieza con esta serie de podcasts, pero vamos a seguir haciendo otras cosas en coordinación, como decías vos, con otras organizaciones, no solamente con Revista Anfibia y Anfibia Podcast, sino también con Agenda Pública, con la gente de Comunicaciones Sudamericanas, etcétera, y también apostando por otros formatos para llegar a diferentes públicos. No es solo un podcast, también la idea es que haya videos, la idea es que haya recomendaciones de libros, la idea es difundir todo ese trabajo que ya existe, pero también el que está por venir, y también incorporar los intereses, los comentarios, las ideas de personas interesadas, ¿no? Y a partir de ahí generar un proyecto que de alguna manera pueda dialogar con muchos sectores a través de diferentes plataformas. Genial. ¿Y dónde podemos encontrarlo, Franco? Epidemiaultra.org es la web principal. Ahí está de alguna manera explicado lo que estoy contando, y también, bueno, ahora mismo estamos ahí publicando semanalmente cada edición de este podcast. Y en todas las plataformas de podcast que te puedas imaginar, ¿no? Spotify, Entiendo. Apple Podcast, Google Podcast y todas las demás. Y también en Anfibia Podcast que lo tiene en su paleta de podcast, que por cierto, si les interesa escuchar más, ahí hay una selección impresionante. Yo el otro día escuché uno de Álvaro García Linera que me encantó ahí en Anfibia Podcast. La verdad es que hacen una apuesta muy buena, hay que felicitarles por ello. Muy bien, Franco. Oye, bueno, Raúl, me ha encantado hacerte casi media entrevista. Este tema da para un montón. Bueno, sé que Alemania será uno de los capítulos de Epidemia Ultra, obviamente, porque en Alemania empezó todo esto. Y nada, nos vemos ya la próxima semana, ¿no? Te toca cerrar. Exactamente, nos vemos en una semana. Muchas gracias por estar ahí a todos, por los mensajes, por el feedback. Y no se olviden de suscribirse en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier otra plataforma. Estamos en todas. Esto fue El Fin de la Era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast. Y si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Chao. Chao. Raúl. Dime, Franco. Bueno, ya te lo dije hace un rato, pero quiero saber la pura verdad. ¿Le robaron al Dinamo de Kiev? No vi nada, Franco. Yo tengo un problema, que es los partidos que veo del Barça pierde, los que no veo gana. Entonces, no sé, tengo que decidir entre ver el Barça o que gane. Y entonces a veces pienso en el club y digo, pues no lo veo. Muy bien. Eso se llama cábala en Argentina y te prometo que no funciona. Bueno, chao.